Bueno, vamos a concluir nuestra conferencia y para esta última conferencia tenemos un invitado que para mí es muy especial, al doctor Víctor Hugo Malagón, que ya nuestro profesor, nuestro decano Albertini va a presentarlo. Y lo que esperamos en esta conferencia, digamos, así como tuvimos la conferencia inaugural con nuestra conferencia de cierre, es que después de que escuchemos al doctor Malagón, nosotros interactuemos con él y le hagamos todas las preguntas que queramos, pues porque nos va a contar desde la óptica del Ministerio de Educación Nacional, de Conciencias, de los desafíos de ciencia y tecnología, cuáles son los retos para la educación, cuáles son los retos que como educadores tenemos para la transformación y la construcción de ese nuevo tejido social. Entonces, Víctor, quedas con Alberto. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo el privilegio de presentarles al doctor Víctor Malagón. Él es economista de la Universidad del Rosario, especialista en integración en el sistema internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, con máster en acción política y participación ciudadana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Francisco Vitoria y la Universidad Rey Juan Carlos en España, y Master Business Administration de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Pablo. Es becario de la Fundación Carolina y ha sido invitado a programas internacionales de prestigiosas universidades como Georgetown University, Harvard University, McGill University, IESI, Instituto de la Empresa de Madrid, INALDE, entre otras. Su desempeño ha sido reconocido por con exaltación como uno de los 10 jóvenes ejecutivos de Colombia en 2004 de la Cámara Junior Internacional. Es colaborador frecuente en medios de comunicación de Colombia, España y América Latina. También se ha desempeñado como editor y autor de diversos libros, artículos y publicaciones, especialmente en temas de responsabilidad social de las organizaciones. Su último libro se titula Ética y Responsabilidad, el nuevo reto de la generación de valor de las organizaciones. Ha sido socio y fundador de la firma multinacional de comunicaciones y relaciones públicas CREAP de Colombia, gerente de responsabilidad social de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, director de la Fundación ANDI, secretario general de la Fundación Carolina y director para el desarrollo de capital humano del Programa de Transformación Productiva del Gobierno Nacional, entre otros. Además, tiene una larga trayectoria en la docencia universitaria, asesor en asuntos públicos y relaciones corporativas de más de 23 empresas y organizaciones multinacionales. Es miembro de juntas directivas y consejos de entidades públicas y privadas, entre las que se destacan el Punto Focal para América Latina, Global Reporting Initiative, la Fundación Carolina, entre otras. Actualmente se destaca por su desempeño como conciliario y catedrático de la Universidad del Rosario, como fundador y secretario técnico de la Red de Responsabilidad Social de la Embajada de Suecia en Colombia y como asesor líder del programa de Colombia Científica para el Gobierno Nacional para la capacitación del talento humano en el exterior y el mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior. Con ustedes, el doctor Víctor Malagón. Muchas gracias. Decano, gracias. Muchas gracias por la generosidad de sus palabras y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy y por el enorme honor que me han hecho de invitarme a Ascolfa, a esta asamblea del conocimiento, de la reflexión, de la prospectiva. Muchas gracias a la doctora Giselle Becerra por la generosidad de sus palabras y la generosidad de su invitación y por supuesto, a pesar de las dificultades logísticas y del transporte aéreo de Colombia, finalmente estoy acá y espero poder compartir alguna reflexión que después de la maravillosa agenda que ha tenido este encuentro en estos 2 días, pueda recoger alguna reflexión que resulte útil, por supuesto, para las entidades de educación superior de Colombia, pero también para los amigos que nos acompañan desde el exterior. Así que mil gracias y gracias también por disponer la presentación.
Hace pocos días, en otra entidad de educación superior en Colombia, una persona de los organizadores y de los administradores de un evento entendió perfectamente el significado en el uso de las diapositivas y de los apoyos audiovisuales. Me dijo: doctor, ¿usted trae un PowerPoint o va a decir algo? Y yo me quedé reflexionando sobre eso. Yo quisiera entonces más bien que pasáramos del PowerPoint al Power People, y que esta reflexión, como lo invitaba nuestra directora ejecutiva, se convierta más bien en una conversación en la medida de lo posible, evitando abusar de su tiempo. Y también te pido que me vayas indicando el uso del tiempo, porque cuando uno habla de las cosas que le emocionan, de las cosas que lo apasionan, el tiempo pasa volando. Me invitan entonces a alguna reflexión sobre este tema que es fundamental en mi actual desempeño profesional, y es la transformación y construcción de nuevo tejido social. Los retos de la educación, y en particular los retos de la educación superior en nuestras facultades de administración. Y yo he tenido el privilegio de ser parte de Ascolfa por más de 15 años, con distintos sombreros y con distintas camisetas, y me complace mucho poderles compartir esta reflexión desde el programa que hoy lideramos en el Gobierno de Colombia, que es el programa de Colombia Científica. Adelante, por favor. Y permítanme compartir estos primeros desafíos que sé que compartimos también con sistemas educativos de otros países de la región y de América Latina. ¿Cuáles son para nosotros los desafíos que justifican una tarea que convoca al sector público, al sector privado, por supuesto, a la educación superior, a las entidades de educación superior? Primero, el cierre de las brechas de acceso. Colombia ha dado un salto cuantitativo muy importante en los últimos 15 años en lo que se refiere a acceso a la educación superior. Hace 15 años, solamente 19 de cada 100 colombianos podían acceder a la educación terciaria. Hoy, 51 de cada 100 colombianos accede a esta educación superior. El reto sigue siendo un reto de acceso, pero también es un reto de permanencia en el sistema, porque mantenemos tasas de deserción superiores al 50% para la educación superior, pero lo que es más importante aún es un reto de calidad que impacte en la cultura de las sociedades, de las personas, por supuesto de nuestras organizaciones. Siempre he creído que es falso el dilema entre calidad y acceso. Pero si me pusieran a escoger entre acceso y calidad, preferiría 1000 veces el acceso. Hablando y diciendo y reiterando que considero que es inexistente esa dualidad entre acceso y calidad. Otro reto, la desarticulación de los actores. Volvamos, por favor. Gracias. La desarticulación de los actores, y es esa demostración de una incapacidad de cooperar entre nuestras entidades de educación superior, entre los actores del sistema educativo y por supuesto entre los actores sociales, y ya les comentaré cómo lo hemos venido evidenciando en la cultura de nuestras organizaciones. La poca o nula comunicación entre el sector productivo y el sector académico. Y quizá este es uno de los retos más complejos en la formulación de Colombia Científica. Sé que estoy entre académicos y sé que no miento cuando digo que las categorías, los lenguajes, las fórmulas, los modelos que usamos en las entidades de educación superior distan de los lenguajes, los modelos, las concepciones que hay en el sector productivo. Con mucho éxito y con mucha convicción, las entidades de educación superior en Colombia hemos avanzado positivamente hacia el fortalecimiento de la investigación. Mal haríamos en decir que tenemos en Colombia universidades de investigación. Quizá tenemos universidades que vienen evolucionando muy positivamente hacia el fortalecimiento de la investigación. Pero quizás también en ese avance de la investigación, sin querer, hemos subordinado la docencia.
que ha sido la base de la calidad de la educación superior de Colombia. Sin querer, en el avance de la investigación hemos subordinado la docencia. Y ni qué decir de la extensión universitaria. Inexistente, o mejor, existente solamente en el discurso de la educación superior. Cuando con orgullo decimos que los 3 pilares fundamentales, que las 3 funciones sustantivas de nuestras entidades de educación superior son la docencia, la investigación y la extensión o la proyección social. Pero cuando usted va a ver la estructura administrativa de las universidades, resulta que hay unas más importantes que otras. Cuando usted va a ver la destinación presupuestal, resulta que hay unas más importantes que otras. Y hay una mala comprensión de la importancia que supone la extensión universitaria. Y es un reto importante para nuestras universidades, que más allá de una bonita intención retórica, el concepto de extensión se entienda realmente como un pilar fundamental de la educación superior. Pero también desde la empresa se subestima, se desconoce el lenguaje y las categorías de la educación superior. Hace 2 o 3 meses sale un resultado de una encuesta que hace la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, uno de los gremios más tradicionales de nuestro país, que le pregunta a los empresarios de Colombia qué tipo de capital humano, qué nivel formativo de capital humano demandará en los próximos 10, 15 y 20 años. Y los resultados son para ponerse a llorar. Menos del 15% de los empresarios prevén demandar capital humano con nivel de formación de maestría. Menos del 15%. 0% prevén demandar capital humano con nivel de formación de doctorado. No son categorías similares, son categorías distintas. Y hay también desde la empresa un cierto desprecio por esas categorías de formación que son tan validadas en nuestra educación superior. Hay un empresario muy importante de Colombia que nos ha formulado recientemente grandes reflexiones desde el punto de vista ético, de retos culturales, de retos contra la corrupción, etcétera. El doctor Carlos Raúl Yepes tuvo el privilegio de ser parte de una junta directiva con él en la Asociación de Empresarios, y cuando decide dejar su cargo como presidente de uno de los grupos empresariales financieros más importantes del país, yo llego a la Universidad del Rosario, donde tengo el privilegio de ser también miembro de su junta directiva, y le digo a mis colegas de la junta, vamos a traer a este gran empresario a ser profesor de esta universidad. Y dicen, no, maravilloso, aplauso, qué maravilla sería que este gran empresario colombiano fuera parte de nuestro cuerpo docente. Les dije, sí, pero tengo un problema. Si someto su hoja de vida al estatuto docente de mi querida universidad, tendría que contratarlo como mi profesor auxiliar y me da pena. No sé si transmito con suficiente claridad lo que les quiero decir, pero esa poca comunicación o esa nula comunicación entre sector productivo y sector académico pasa por la diferencia de concepciones, de comprensiones y, permítanme decirlo en este escenario, por un cierto desprecio mutuo de las categorías de cada una de las realidades empresariales y académicas. Gran reto. Mucho hablamos de la unión, la unidad, la cooperación entre la universidad y la empresa. Grandes escenarios se han creado en este país alrededor de la búsqueda de escenarios para esa cooperación y sin embargo sigue siendo una tarea pendiente muy importante en el caso de Colombia. Falta de mecanismos para incentivar la cooperación. Y ahora que estamos en esta tarea de Colombia Científica, que les contaré más adelante, me he encontrado las enormes dificultades culturales que han supuesto también dentro del sistema de educación superior cooperar. Una cierta costumbre que desde la política pública nos dicten qué, cómo, cuándo, con quién, dónde investigar, hacer innovación, hacer desarrollo, con recursos además exiguos, con recursos que son realmente limitados. Y nos hemos acostumbrado un poco a esas reglas del juego. Romper las reglas del juego supone también grandes resistencias
pero supone también grandes oportunidades. Y por supuesto otros elementos como la inversión desigual en otros sectores económicos, faltas de prioridad de la política pública alrededor de hacia dónde focalizar los recursos, y en esos ejercicios de focalización también, por supuesto, la decisión de apostar por determinados sectores o determinados retos y asumir el costo de que hay sectores que no están en ese juego estratégico de decisión. Adelante. Y se me formula entonces la invitación a reflexionar sobre cuáles son esos retos y cómo transformarlos. Y cómo llevar esta teoría que ustedes conocen mejor que yo, esta teoría de la inversión en capital humano como una forma de capital, no como una bonita intención retórica, como una demostración de que el producto se ve impactado definitivamente con el aumento en el nivel y en la calidad de la educación superior, con retos como quién asume esos costos de la inversión de la educación en capital humano, inversión en grupos directos o en la sociedad en general, el rol del sector productivo y del Estado en esa, y no los voy a aburrir con teoría, pero en esa evidencia de la teoría del capital humano, repito, como un factor productivo en sí mismo. Y los impactos de esa inversión en capital humano en las teorías del capital social. Y aquí quiero simplemente referenciar dos grandes tareas. La primera, la inversión en la forma de capital humano. La segunda, los impactos de esa inversión en la consolidación de capital social. Y siento que no me equivoco si digo que es el gran reto de una sociedad como la sociedad colombiana, y por qué no decirlo, el gran reto de nuestras sociedades latinoamericanas hoy. Cuando frente a nuestros ojos se destruye todos los días el poco capital social que hemos construido. Y más allá de las teorías que entienden el capital social como esa acumulación de bienes y servicios sociales, prefiero más bien referenciar las teorías de mi profesor Francis Fukuyama, cuando decía que el capital social no es ni más ni menos que esa capacidad, esa competencia que tienen las sociedades para actuar de forma cooperativa en el logro de objetivos comunes. ¿Qué tan destruido está nuestro capital social? Por vía también de la destrucción de la inversión en capital humano. Se le presentan a países como el nuestro, a Colombia, retos fundamentales, que son siempre y donde quiera que sea retos culturales. Después de la paz, la prioridad social y la prioridad política y la prioridad económica de Colombia será sin duda alguna la corrupción. Y el fenómeno de la corrupción se entiende en Colombia como esa destrucción de ese capital social, como esa herencia perversa del narcotráfico que nos deja escenarios tan complejos como lo que algunos han llamado cultura mafiosa, donde el ciudadano siente que puede estar por encima de la ley. Para los amigos que nos acompañan de otros países, ha sido recurrente en los medios de comunicación colombianos la aparición de unas ciertas actitudes sociales que coinciden con una frase muy común que usa la gente, y es la siguiente: es que usted no sabe quién soy yo. ¿Cierto? Es que usted no sabe quién soy yo. Cuando la autoridad lo reclama, es que usted no sabe quién soy yo. Cuando la sociedad o el control social lo señalan, es que usted no sabe quién soy yo. ¿Qué significa usted no sabe quién soy yo? Simplemente una traducción de esa cultura mafiosa que nos deja la herencia de creer que todos los ciudadanos podemos estar por encima de la ley. No quiero aburrirlos con esta reflexión, pero sí quiero decirles que la reflexión sobre capital humano termina impactando en la realidad sobre capital social y, por supuesto, en grandes retos culturales de nuestro sistema. Adelante. Gracias. A raíz de esta reflexión sobre los retos de nuestro sistema, aparece Colombia Científica, y quiero compartirles como caso de reflexión el caso de Colombia Científica. Adelante. Y la evidencia, más allá de la intuición, de eso que al comienzo vimos como retos de nuestro sistema, por ejemplo, en acceso.
más allá de la intuición y de creer que tenemos un problema de acceso y equidad, estas son las cifras del acceso de la educación superior en Colombia. Para los amigos que nos acompañan del extranjero también, Colombia tiene un sistema de estratificación socioeconómica. Los estratos menos favorecidos socioeconómicamente son los estratos inferiores, estrato 1 y 2. Los estratos más favorecidos socioeconómicamente son los estratos 5 y 6. Y esto, que es un instrumento que debería ser un instrumento de equidad, muchas veces, como en el caso de la educación, profundiza las relaciones de inequidad. La educación debería ser el vehículo por excelencia para reducir las brechas sociales. Y en situaciones como las de nuestro país, a veces la educación se convierte también en vehículo para la profundización de la inequidad. En el caso de los estratos socioeconómicos más bajos, solamente el 20% de esa población accede a educación superior acreditada, mientras que en el caso de los estratos 5 y 6, más del 60-70% de estos estratos socioeconómicos acceden a la educación acreditada. 3 de cada 4 estudiantes de estratos más bajos, de estrato 1, no tienen acceso a la matrícula que llamaríamos acreditada. Cuando ustedes ven el mapa de nuestro país y ven también la distribución de la existencia de entidades o de instituciones de educación superior en Colombia, se encuentran pues una evidente concentración del número de entidades de educación superior presentes en las regiones de nuestro país. Una concentración, por supuesto, en Antioquia, Santander, Cundinamarca y Valle, con más de entre 10 y 50 entidades o instituciones de educación superior. Si ven el caso de Bogotá, es el caso paradigmático, en donde existen más de 50 universidades, 50 instituciones de educación superior, versus otras regiones del país en donde existen menos entidades de educación. Pero si vemos este mapa y lo calificamos o lo cualificamos con educación acreditada, adelante, se repite ese triángulo de concentración, porque las instituciones de educación superior de alta calidad están concentradas en las 3 regiones tradicionales del país: Bogotá, Medellín y Cali. Esto simplemente para ilustrarles que más allá de la intuición sobre inequidad, sobre acceso, sobre retos de la educación, hay unas evidencias que nos obligan a desarrollar estrategias que impacten positivamente en esa realidad. Y por eso nace Colombia Científica. Colombia Científica es un gran esfuerzo del Estado colombiano para cambiar esas lógicas, para disponer nuevos recursos y para fomentar un programa de alianzas entre distintos actores que impacten positivamente en la calidad de la educación superior. Y permítanme ahí simplemente reseñar algunos de los objetivos fundamentales. El primero, impactar la calidad de la educación superior, pero no de forma aislada como lo venimos haciendo, simplemente con modelos de acreditación que están a veces aislados del quehacer de la universidad, sino metidos en esas 3 funciones sustantivas de la educación superior: docencia, mejoramiento en docencia, cooperación en docencia, investigación, desarrollo e innovación y, por supuesto, impacto de ese conocimiento en la realidad nacional. Volvamos un momento, por favor. Y por otro lado, la formulación, el incentivo a alianzas entre distintos actores para el desarrollo de estos programas. Cuando digo distintos actores, me refiero a que al menos una alianza debería tener una universidad o una institución de educación superior acreditada en Colombia, al menos una entidad de educación superior aún no acreditada, de forma que haya una convergencia entre la experiencia y un tránsito de esa experiencia también a las entidades no acreditadas. Al menos una entidad de educación superior internacional, y allí nos estamos poniendo unos retos de país importantes. A mí no me gustan los rankings por los rankings, salvo que ese ranking sea para referenciarnos y retarnos.
Hay muchos modelos de rankings internacionales de calidad en la educación superior, quizá uno muy conocido y muy generalizado es el ranking de Shanghai, o el conocido ranking de Shanghai, de calidad de las universidades en el mundo. Entre las primeras 500 universidades clasificadas en este ranking, no hay ninguna universidad colombiana, aún. Hay solamente 9 universidades latinoamericanas, 6 de ellas de Brasil, una de México, una de Argentina y una de Chile. Así que el ranking no es el ranking por el ranking, es ponernos, retarnos, ponernos una serie de objetivos de clase internacional que nos lleven a hablar en el lenguaje también internacional. Y entonces una alianza debería estar también compuesta por una universidad internacional del ranking de Shanghai y por supuesto una alianza debería estar vinculada con el sector productivo y tener al menos un representante del sector productivo. Ya les voy a hablar un poco más en detalle de eso. Y algo, como lo decía esta mañana en una sesión en Medellín con la señora ministra de Educación, algo que es invisible a los ojos de la opinión pública, pero que es de alguna manera el gran o uno de los grandes valores que se han creado en este trabajo de algunos meses, más de 10 meses de trabajo, en el que he tenido la oportunidad de asesorar a 4 entidades del Estado. Cuando a mí me invitan a asesorar al gobierno, me ponen 2 retos. Dicen, el primer reto es que usted ponga de acuerdo, como decimos en Colombia, que ponga los micos para la foto. Ponga de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, a Colciencias, que es el órgano máximo de ciencia y tecnología en Colombia, el órgano rector de la política de ciencia y tecnología, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. No puede ser el sector productivo un actor invitado de piedra, tiene que ser un actor activo, y al ICETEX, que es un organismo, una institución colombiana de financiación para la educación superior, que nace originalmente hace 65 años para la financiación de estudios en el exterior, pero que progresivamente se ha convertido en el gran instrumento de financiación y de acceso para muchos grupos poblacionales. Entonces, primera tarea, ponga de acuerdo a esas 4 entidades. Demuestre que más allá de fomentar alianzas en actores externos, usted es capaz de generar alianzas en actores interinstitucionales, con sus lógicas, con sus lenguajes, permítanme decirlo, con sus egos también. Y eso es invisible a la opinión pública, pero lo que se ha construido allí de capital social de cooperación entre estas 4 entidades y la evidencia de que la simple cooperación genera ya escalas, genera ya efectividades, genera ya economías positivas, pues es un logro, aunque invisible, muy significativo para nosotros. Y lo segundo, consiga la plata. Yo me siento en casa, entonces estoy hablando más de la cuenta, pero en medio de un país que cuestiona la efectividad de la utilización de ciertos recursos provenientes de las regalías, principalmente del sector extractivo, en un país cuyas noticias muestran que hay una no ejecución de recursos importantes para ciencia y tecnología provenientes de esos fondos de regalías, en un país que ha evidenciado que fue el diseño de ese modelo el que impidió en buena parte que se ejecutaran esos recursos, pues aparece este equipo de trabajo de las 4 entidades que deben buscar una fuente de recursos distinta. Y esa fuente de recursos se ha dado gracias al Banco Mundial, y aquí quiero también hacer una declaración, y es que no solamente hemos tenido el respaldo financiero con más de 200 millones de dólares aprobados por el Banco Mundial, sino lo que es más importante para mí, el respaldo técnico de una entidad tan seria y tan rigurosa como el Banco Mundial, que nos ha ayudado a que el diseño que se ha generado de Colombia Científica sea un diseño efectivo, eficaz y por supuesto riguroso. Si este modelo funciona, ojalá podamos transferirlo a otras fuentes de financiación. Colombia Científica tiene 2 grandes componentes y no los voy a aburrir mucho más, simplemente les voy a contar esta estructura general para que podamos pasar a la conversación. Un primer componente muy cercano a mis afectos que se llama Pasaporte a la Ciencia. Pasaporte a la Ciencia es un nuevo programa, un programa complementario, diríamos de becas
técnicamente lo tendremos que llamar créditos condonables, son recursos para apoyar la formación de colombianos en maestrías y doctorados en esas mejores universidades del mundo. Es una bolsa de recursos para financiar la formación de ciudadanos colombianos en esas mejores universidades del mundo, inscritas, digamos, en ese ranking de Shanghai que hemos mencionado hace un momento. Y digo que es muy cercano a mis afectos porque he dedicado 17 años de mi vida a trabajar en una fundación que es, digamos, muy importante para mí, que es la Fundación Carolina. La Fundación Carolina ha permitido que 17.000 ciudadanos latinoamericanos y de ellos 5.000 ciudadanos colombianos hayan tenido la posibilidad de financiación de sus estudios en el exterior, en Iberoamérica y principalmente en España. Debo decir algo aquí también, es que Pasaporte a la Ciencia no viene a reemplazar ningún esfuerzo del gobierno, no es reemplazar unas becas por otras, no reemplaza el trabajo de Colciencias, ni el trabajo de la Fundación Carolina, ni el de DAD, es un modelo complementario bajo la convicción de que ningún recurso invertido en capital humano será suficiente. Y el segundo componente es el que llamamos ecosistema científico y es realmente invitar a la conformación de alianzas para programas de innovación, desarrollo, investigación y fortalecimiento institucional en donde participen los actores que mencionamos hace un momento. Como se trata de cambiar un poco el chip cultural, hemos puesto un marco de mínimos para participar en esta convocatoria. Para las becas de Pasaporte a la Ciencia vamos a destinar hasta $178.000 por becario de doctorado, con todas las condiciones, digamos, de los estándares internacionales. Para Pasaporte a la Ciencia vamos a dedicar recursos por más de 160.000 millones de pesos, más de 80 millones de dólares en fomentar estas alianzas. Para los amigos que nos acompañan desde el exterior podrán decir, bueno, pero eso es muy poquito dinero. Y sí, si lo comparamos con las necesidades de inversión en ciencia y tecnología, es muy poquito dinero. Si lo comparamos con la inversión histórica de entidades como Colciencias que nos acompañan en este esfuerzo, son cifras históricas en el caso colombiano. Vamos a tener 8 alianzas, vamos a financiar 8 alianzas, cada una hasta por 20.000 millones de pesos, 19.000 millones de pesos según tasa de cambio, que son, repito, montos y cuantías históricas. Muy poquito comparado con lo que necesitamos y mucho comparado con lo que hemos invertido hasta ahora. Y ahí quizá insistir en lo que consideramos que es una alianza. Una alianza es la convergencia de voluntades de todos los actores que sean pertinentes para el desarrollo de un ambicioso programa de investigación, desarrollo e innovación. Todos, públicos y privados, nacionales o internacionales, con ánimo o sin ánimo de lucro. A veces el mensaje de unas condiciones mínimas nos impide pensar en que las alianzas son de máximos. Para acceder a los recursos de la convocatoria, esa alianza debe contar con un mínimo de actores, pero es un mínimo. Y a veces en este juego se nos invisibiliza la posibilidad de pensar en máximos, pensando en mínimos para acceder a los recursos. Una última reflexión, y es acerca de las prioridades temáticas. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de participar en el diseño e implementación de una política que ha sido relativamente exitosa en Colombia, que es la política de transformación productiva, el programa de transformación productiva. Dentro del programa de transformación productiva hay muchas virtudes, y perdónenme que me salga un momento. Dentro de esas virtudes está el desarrollo de unos ejes transversales, capital humano, temas regulatorios, temas de desarrollo e innovación, temas de sostenibilidad. Y había otra parte de la ecuación que era fundamental y era apostarle a unos sectores estratégicos de la economía. Y elegimos en su momento a 5 sectores estratégicos de la economía. Claro,
elegir unos focos, apostar por unos sectores estratégicos, es también excluir a otros. Y entonces poco a poco las condiciones políticas, las exigencias sociales, las exigencias económicas han hecho que este programa ya no tenga 5 focos, sino que ahora sean 25. Y yo me sigo preguntando si realmente tenemos 25 sectores estratégicos en la economía o nos perdimos la oportunidad de priorizar y focalizar lo que es una de las partes de nuestra política industrial. Vuelvo a Colombia Científica, tuvimos que definir unos focos estratégicos de intervención, unos grandes temas prioritarios para el país. Y no lo hicimos desde los escritorios en Bogotá, lo hicimos en las regiones, lo hicimos con los actores y lo hicimos también bebiendo de la experiencia de la política pública en ciencia y tecnología, y resultan estos 5 grandes focos de intervención. Los temas estratégicos en donde se van a invertir los recursos de esas alianzas y de esa formación en capital humano, que son salud, alimentos, sector agrícola, agropecuario, agroindustrial, sociedad. Y yo sí, aquí quiero decir que para quienes somos de las ciencias sociales, que la política pública dedique recursos para programas de investigación, desarrollo e innovación en temas sociales, pues es una buena noticia. Y sobre todo cuando usted revisa los retos estratégicos en el ámbito de sociedad y encuentra temas que desde Ascolfa y desde las facultades de administración hemos peleado tanto en la política de investigación, ciencia y tecnología, que reconocen el trabajo de investigación de nuestras facultades, pues da gusto y es una, repito, buena noticia para nuestras facultades. Energías sostenibles y bioeconomía, que es un foco de enorme interés de la política pública y que viene recibiendo también grandes apoyos técnicos y financieros de distintos gobiernos alrededor del mundo. Hemos querido romper el modelo tradicional de convocatoria. No le estamos diciendo a los actores qué tienen que investigar y en dónde y con quién y cuándo y dónde. Les estamos formulando un marco y unos retos estratégicos para que este programa, en definitiva, no va a ser la transformación completa del sistema de ciencia y tecnología, no va a ser Colombia Científica la respuesta a todas nuestras dificultades sociales, económicas, políticas y educativas, pero es un modelo, un piloto con vocación de impacto, con un tamaño adecuado y sin perder de vista que de fondo lo que está es la búsqueda de cerrar esas brechas y de responder a esos desafíos de transformación social de nuestro país. Yo les quiero agradecer la generosidad de su tiempo, de su atención, del tiempo que han dedicado para oírme. Les quiero invitar a que tengamos algunos minutos más de conversación, aunque sé que estamos ya sobre el tiempo, pero sobre todo les quiero insistir en mi gratitud, esperando de corazón que alguna de estas reflexiones haya resultado útil en el objetivo académico y científico de estas jornadas de Ascolfa. Muchas gracias. La generosidad es suya por compartir. Bueno, la generosidad definitivamente es suya, doctor Malagón, y si usted venía a decir algo, pues lo dijo. Logré sintetizar algunas cosas para dar paso a nuestras preguntas, y es que los retos tendríamos que verlos como formar para una empresa que no nos necesita o que no ha podido visualizar que nos necesita. Romper la resistencia en función de los réditos para poder aprovechar las oportunidades. Formar capital humano es formar capital social, y mejor que formar capital humano es dejar de destruir el que ya hemos formado. Ser cooperativos en una cultura de la competencia y rescatar el respeto por la ley mientras rompemos la elitización de la educación superior. Ver como camino para lograr algunos de los objetivos la cooperación vía alianzas entre instituciones en función de mejorar la calidad educativa y canalizar adecuadamente los recursos para financiar el capital social, lidiando con la tensión entre incluir y priorizar. Entonces,
Profesor, por favor. Gracias. Y luego vamos número 2 y 3. Con mucho gusto. 4, 5. Ya vamos a las otras 27. Okay, por favor, se presenta esta mucho amable. gusto, doctor Malagón, Víctor Malagón, Jorge Chaparro, de la Universidad del Sinú en Montería. Dos reflexiones que usted hace y le hemos hecho en otros espacios, y es cómo bajo estos proyectos, y tenemos mucha expectativa en el caso de las universidades a nivel regional, hay un fenómeno que se está presentando desde el Ministerio de Educación y bajo la normatividad que tenemos, y es querer bajo un modelo estándar, querer entender y comprender la acción de las universidades bajo un solo esquema. Y usted lo mostró con los datos, y en la clasificación y dónde están, dónde se están concentrando. La preocupación en materia de investigación es que se le quiere pedir a todas las universidades que hagan exactamente lo mismo con los menos recursos y menos capacidades que se tienen. La pregunta es cómo, si en ese análisis que usted ha hecho, cómo desmarcar y cómo focalizar este tipo de recursos que no le llegan a las regiones, porque si a nosotros nos ponen a competir con universidades como la del Rosario, la Nacional, pues no se va a poder hacer. Lo que sí es cierto, y lo hemos escuchado en la tarde de hoy, es que hay unas necesidades, lo escuchábamos ayer inclusive, de los sectores productivos. La pregunta es cómo hacer investigación que se requiere. Necesitamos explorar qué necesitan las regiones, cuáles son sus capacidades y cómo desde la universidad, a través de este mecanismo de la investigación, que no vengan a hacerla desde afuera, sino que podamos hacerla desde adentro, cómo Colombia Científica le puede apoyar, no solamente con formación, porque se requiere, sino con recursos para que esa investigación se pueda dar. Y le digo, desmarcarse del modelo que existe hoy en día para comprender, porque los estándares son los mismos para una universidad como el Rosario, o la Nacional, o la Universidad del Sinú, y sus características, su idiosincrasia y su medio son totalmente diferentes. Para nosotros esa es la pregunta central. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Si quieren recogemos varias y... Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Lugo, vengo de México, de Universidad del Valle de México. Te voy a hacer dos preguntas, pero están inmersas una en la otra. El porcentaje de estudiantes aquí en Colombia de licenciatura de primera generación, ¿qué porcentaje es? Es decir, si son de primera generación universitarios o son segunda o tercera. Y sobre esa respuesta estará fundamentada la eficiencia terminal que puedas tener en los estudiantes que van a entrar a la maestría o al doctorado. ¿Cómo estimar ese porcentaje? Sí, ya voy. Gracias. Hombre, interesante el programa, pero quiero ser crítico. Se me ocurre esta frase: eso se los llevan las universidades del Rosario, los Andes y la Javeriana, los recursos, porque para las regiones eso lo veo complicado, para no poderme adornar con cosas bonitas. En segundo lugar, las políticas de maestrías y doctorados, perdón, con todo ¿Su nombre, perdón? José Giraldo Uribe, Universidad Surcolombiana. Y segundo, las políticas para apoyo a maestrías y doctorados se las están dando a los muchachos egresados prácticamente de las universidades. Yo tuve la intención de presentarme un doctorado a mis 42 años, presenté toda esa cantidad de papeles con la experiencia que he tenido en toda una formación, y le cuento que me ganaron unos cagones que acaban de salir de las universidades con unos benditos cartones muy bonitos, pero que nunca han estado ya metidos en la calle, y todas las cédulas bien lindas y bien bonitas. Entonces uno pregunta, bueno, en todos los 42 años soy un viejo, ya estoy acabado, denle la oportunidad al muchacho de 20, bueno, también es una oportunidad, pero quisiera que se revisara, usted que está allá, doctor, esa política, porque realmente desestimula a la gente que lleva muchos años trabajando. Y segundo, yo pienso que debemos tener en cuenta, y tal vez la pregunta del compañero, el contexto.
Yo trabajo con estudiantes de estrato 1, en un ambiente con gente muy, o sea, con niveles de educación económico bajos. Aquí se hace un esfuerzo brutal, pero terminamos siendo una universidad, digamos así, de provincia, cuando nos comparamos con los estudiantes de Andes Javeriana, que todos llegan en carro, todos muy lindos, de estrato 6, es que las diferencias son grandes. Entonces lo que uno hace aquí es poco y lo que allá se hace pues es mucho. Porque es que cuando yo mando a un estudiante de los Andes, le digo, váyase a un evento internacional a España, a Estados Unidos y todo el rollo, pues el hombre le dice al papá, papi, plata, go to Estados Unidos, y chévere. En cambio aquí le digo, vaya a Estados Unidos, y entonces toca ir a internet para poder viajar, porque ¿qué más hacemos? Pero bueno, eso que por favor de pronto lo tengan en cuenta dentro de los contextos y nuestras propias idiosincrasias. No todos somos iguales, ni todos viajamos por todo el mundo, por todas partes, ni todos tenemos acceso a las mismas cosas. Entonces, ojalá dejaran unos recursos, los departamentos específicos de las regiones, y bueno, y el pastel grande pues queda grande en la casa, pero bueno, algunas cositas que nos queden también por acá en las regiones para poder participar. Y perdón que me haya tomado la palabra. Gracias, Muchas José. gracias. ¿Una más si quieren? Muy buenas tardes para todos. Yo soy Rafael Jaramillo, soy representante de la Universidad del Quindío, y mirando una cifra que estaba allí en una de las diapositivas donde dice que tan solo 1 de cada 4 muchachos pueden acceder a educación superior en universidades acreditadas, entonces vuelve y sale la misma inquietud del doctor de la suroccidente. Surcolombiana, perdón. ¿Cómo hacemos nosotros las universidades de medianas, como nuestra Universidad del Quindío, que hoy queremos enfrentar la acreditación institucional de alta calidad, que para nosotros es un mundo casi que inalcanzable, pero que estamos en ese ejercicio, y donde los 19.000 estudiantes que manejamos, el 80% es de estrato 1 y 2, ¿cómo podemos acceder a esos recursos, doctor? Porque es que volvemos al mismo cuento, y hago empatía, eco. ¿Cómo llegamos? Las 10.000 becas de Serpilo Paga a nosotros no nos llegan y no nos van a llegar hasta que no estemos acreditados. Pero esa es la población nuestra. Y nos dicen ahora que hay nuevos recursos, pero que tenemos que estar acreditados. ¿O qué va a hacer el gobierno para formular la pregunta si realmente van a diversificar y ese tabú o esa talanquera, si la podemos llamar, podemos acceder en nuestras instituciones hacia ese ejercicio que se nos viene como perspectiva del gobierno? Gracias. Gracias, Rafael. ¿Una más? Gracias, doctor Malagón. Bernardo Ballesteros de la Universidad de Antioquia. Iniciamos nuestra conferencia con una disertación sobre nuestro tema, innovación y transformación productiva para el desarrollo, y la cerramos pues con una claridad tremenda que nos has dado, y de verdad que agradecimientos por eso, sobre estos desafíos pues para la educación, y sobre todo con la posibilidad de tener quien está pues direccionando todo este tema de Colombia Científica, y entre otras cosas en los diferentes espacios se han planteado cuáles son realmente los retos de las escuelas y facultades de administración en todo el contexto, digamos, de formación para el tema pues de innovación y transformación productiva, y entre otras cosas, y usted lo mencionó, el segundo reto que se tiene en función en nuestra sociedad después de la paz es la corrupción. Y en fin, aquí tal vez se tendrá que plantear una pregunta complementaria tal vez a lo que han dicho todos, y es cómo lograr que los recursos se puedan, digamos, direccionar, y lo planteo un poco desde su rol y cercanía a Ascolfa, a que esos recursos puedan ser accesibles al quehacer de las escuelas de administración. Es decir, porque se va a plantear es como universidades, independientemente de su tamaño. Yo pensaría que si hay buenos proyectos, ellos seguramente tendrán allí cabida, pero como es por universidad, como desde las facultades de administración y escuelas de administración podemos vernos beneficiados en un momento determinado para acceder a esa bolsa limitada. Gracias, Bernardo.
Bueno, recojo varias inquietudes y trato de hacer algún comentario sobre ellas. Jorge, gracias por la pregunta sobre universidades regionales. Yo ahí quisiera reiterar algo que Jorge dijo, y es desmarcarse el modelo. Están publicados en este momento, y después de un trabajo de socialización también muy importante en las regiones, donde participó la Universidad del Sinú, por supuesto, los términos de referencia definitivos de las convocatorias de ambos programas. Los pueden acceder en las páginas web de las 4 entidades o en la página web que centraliza el programa, que se llama colombiacientifica.gov.co. Y creo que se va a conectar algo de la respuesta con la siguiente, si es, quisimos incluir varios elementos como la apuesta regional. Estas cifras que les mostré acá de alguna manera son un driver para que efectivamente, como decía José, no se nos quede la plata en las 8 grandes universidades. Y como estoy aquí en confianza, también les quiero decir, cuando yo llego a asesorar el programa en julio del año pasado, sí había la idea original de que iba a haber una asignación de recursos a las universidades líderes. Punto. Y quizá hubiera sido más fácil. No nos habríamos tenido que gastar tanto tiempo en buscar articulaciones interinstitucionales. Pero eso de alguna manera se rompe en la medida en que avanzamos hacia el concepto de conformación de una alianza. Y ahí sí quiero ser insistente. ¿Quiénes tienen más posibilidades de acceder a estos recursos? Las alianzas mejor conformadas y que tengan impacto regional. Cuando digo las alianzas no quiero decir que se reúnan solamente las universidades de la región. Hay una lógica importante que queremos fomentar, la lógica de las alianzas y la lógica de los máximos. Como se los dije en mi exposición, una alianza no se puede limitar solamente a los mínimos de acceso que estamos poniendo nosotros en el programa. Bueno, mínimo una institución acreditada, no importa de la región. Mínimo una institución no acreditada, y ahí hay un mensaje importante de acompañamiento, ¿no? ¿Por qué una acreditada y una no acreditada al menos? Porque lo que se presupone es que haya un impacto entre los que han avanzado en su modelo de acreditación y algunos que en virtud de esa asociación puedan mejorar en el acompañamiento en su proceso de acreditación. No se va a entregar, digamos, recursos a una entidad, se va a entregar los recursos a una alianza, mínimo una entidad internacional. Y yo no puedo ser ingenuo y no puedo pensar que la entidad internacional va a llegar por arte de magia. Seguramente llegará por las relaciones muy bien consolidadas internacionales, ya no solamente de las acreditadas, sino también de las no acreditadas. Y mínimo un actor del sector productivo, y ahí hemos querido ser muy amplios. ¿Qué es sector productivo? Una empresa grande, una empresa pequeña, una empresa de servicios, una empresa de bienes. Está absolutamente abierto a que la participación del sector productivo sea pertinente. Gremios, empresas, cadenas productivas, asociaciones empresariales, incluso fundaciones, corporaciones que hagan parte del modelo. Pero aquí el mensaje es el contrario. ¿Quién es el que sabe investigar? ¿Quién es el que sabe las necesidades de su región? ¿Quién es el que tiene el contexto adecuado para saber hacia dónde apuntar las necesidades de esa región? Pues son los actores. No es la política pública. Los actores y la capacidad de cooperar y la capacidad de hacer su alianza. Las alianzas ganadoras serán entonces esas que tengan criterio regional, que se desmarquen del modelo, Jorge, y frente a esa lógica de competencia, quienes más formulen cooperación. Claro, hablar en etéreo es más sencillo y hablar en formulación de proyectos es más sencillo, pero cuando usted empieza a ver las asociaciones que se están dando entre esos actores mínimos del sistema para solucionar necesidades y asuntos regionales, se genera una mayor expectativa. Y volveré un poco a la pregunta de José. No quiero dejar de responder la pregunta de Fernando, agradeciéndole la pregunta. Precisamente en la Universidad del Quindío hace algunos meses
me formulaban alguna pregunta sobre política pública, yo tuve que decir que no sabía. Yo no tengo la cifra en este momento de acceso a primera generación. Pero sí le puedo decir lo siguiente, como lo dije en la Universidad del Quindío, yo en esa oportunidad dije, no, desafortunadamente yo no soy el director de Colciencias como para responderle eso. Y luego corregí y dije, no, afortunadamente yo no soy el director de Colciencias para responderle esto, y mi papel ha sido un papel de asesor externo en articulación del modelo. Lo que sí le puedo decir, Fernando, frente a su pregunta es que sin tener el dato de acceso a primera generación, lo que sí hay es una evidencia de que los accesos de segunda generación tienen mayor éxito en el desarrollo de su proyecto educativo, uno. Dos, que con todas sus dificultades se ha generado un canal de formación y de fomento a la excelencia para esos estratos socioeconómicos más bajos, y lo que sí hay es una evidencia de que los estratos socioeconómicos más bajos son estudiantes de primera generación. Alguien mencionó el modelo de ser Pilopaga con todas sus dificultades, y el porcentaje de acceso al doctorado es realmente mínimo. Las estadísticas de Colombia son terribles en esa materia. Solamente se están formando al año en promedio 8, se están graduando al año 8 doctores en Colombia, frente a países como México que superan en 75 el número de doctores graduados al año. El reto en formación doctoral es amplio, no solamente en el fortalecimiento de programas nacionales, sino en acceso a programas internacionales. El tema de limitación de edades, o sea, yo, digamos, parto de responderle que hemos hecho un gran esfuerzo para que precisamente los recursos no se concentren, como lo dijo alguien, quizá con algo de impertinencia, no se concentren en la Candelaria. No sé si todos saben qué es la Candelaria. La Candelaria es ese barrio de Bogotá en donde están 47 entidades de educación superior. La Candelaria es un pequeño barrio muy tradicional de Bogotá, donde se concentra un número importante de universidades, más de 47. Pues hemos hecho un gran esfuerzo para que eso no suceda. Y la estructura que usted ve del modelo hoy exige, repito, no solamente pide ni sugiere, exige que los representantes de las alianzas tengan esa distribución regional. No desconoce que hay unas universidades líderes en acreditación y en gestión de calidad. De hecho, les entrega, ojo con esto, les entrega un papel determinante a esas universidades que han consolidado su modelo de acreditación, no a las 8, sino a por lo menos 24 universidades que han pasado en una segunda acreditación en nuestro Sistema Nacional de Acreditación con el otorgamiento de acreditación institucional de más de 6 años, de 6 o más años. Ustedes me corrigen que lo saben más que yo, pero hay universidades que tienen más de 10 años de acreditación, universidades que tienen 8 años de acreditación, universidades que tienen 6 años de acreditación y universidades que tienen 4 años de acreditación. Ese universo es un universo de 48 universidades en el país, de las cuales 24, la mitad, tienen más de 6 años de acreditación. Esas universidades van a estar llamadas a jugar un papel de, no quiero decir liderazgo, quiero decir de responsabilidad de la alianza. ¿Quién va a poner la cara y quién va a firmar los contratos con el Banco Mundial? Esa universidad que en el modelo hemos llamado Universidad Ancla. Pero no puede participar si no está con la universidad de la región, si no está con la universidad no acreditada aún, si no está con el actor del sector productivo. Excúsenme que sea tan insistente en ello, pero nuestra formulación es una formulación de alianza. Y lo que se va a premiar aquí es la alianza y no la capacidad individual de actores del sistema. He reflexionado mucho, no solamente en este trabajo, sino en los últimos 16 años, sobre el tema de acceso a oportunidades en los programas de becas. Les mencioné que llevo 17 años vinculado con la Fundación Carolina, y si usted ve los modelos de la Fundación Carolina, muy activos entre otras cosas en la Universidad Surcolombiana, de hecho mañana tendremos en su universidad un coloquio internacional de oportunidades en el exterior. No hay limitaciones de edades en modelos como el de la Fundación Carolina. En este modelo tampoco, aunque debo aceptar que hay una cierta tendencia, un grupo poblacional de recién graduados que postulan más a las becas que otros grupos poblacionales. Acá el criterio va a ser el criterio de excelencia, y de hecho al ICETEX se le ha pedido que se le incluyan al modelo de becas de pasaporte a la ciencia elementos como concentración en estratos socioeconómicos de 1 a 4. 2,
Claramente la diferencia entre las oportunidades de estrato 1 y las de estrato 4 son enormes. No hablemos ni siquiera de los estratos 5 y 6. Pero el acceso a oportunidades de estratos 1 a estratos 4 todavía son prioritarias en la política pública colombiana y en este modelo. Las becas en un 80% van a estar concentradas en estratos 1 a 4. Y las becas en un 70% estarán concentradas en regiones del país. Por supuesto no les voy aquí a detallar el modelo, pero sí los invito a que lean por favor los términos de referencia que incluyen algunas poblaciones adicionales con puntos para la selección. Y entre ellas, profesores universitarios, profesores de región, profesores de universidades regionales. No quiero detenerme en el detalle, pero les pido por favor que lean esos términos de referencia porque ahí va a encontrar muy buenas respuestas a sus inquietudes que comparto realmente. También tengo que decir que yo en lo personal soy un beneficiario del ICETEX. Yo pude estudiar mi carrera profesional gracias al ICETEX y algunas de las oportunidades en el exterior la tuve gracias al ICETEX. Y ahora que estoy tan cerca del trabajo del ICETEX lo valoro todavía más y valoro la dificultad del trabajo de esta entidad, pero también da tristeza que muchas de las ofertas de becas que aparecen y que se publican en esas convocatorias de ICETEX y que no tienen limitación de edad se pierden. Desde la Fundación Carolina nos pasa algo similar. Muchas de las oportunidades de becas de formación doctoral para profesores universitarios sin limitaciones de edad se pierden porque no hay postulación o porque los canales de comunicación no son suficientes. A veces quienes nos quedamos hasta tan tarde en este tipo de escenarios somos pocos y no es suficiente para la multiplicación de la información. Rafael, frente a su pregunta creo que he respondido algo, pero sí quiero decirle algo más, y es que inevitablemente avanzamos hacia la lógica de la acreditación. No necesariamente soy el más amigo de que los beneficios de ser pilópaga se concentren en universidades acreditadas. Tampoco es la lógica de este modelo, por eso se exige la participación de los distintos actores, pero no podemos negar que inevitablemente con recursos públicos locales o con recursos internacionales avanzamos hacia la lógica de la acreditación, con sus más y con sus menos. Yo soy gran crítico de muchas de las dimensiones de la medición de la calidad, muchísimas, sobre todo aquella que no reconoce la idiosincrasia, la realidad, el marco conceptual de cada una de las regiones y que trata de poner con una sola línea o con una sola rasero de medición el modelo de calidad. Pero dicho eso, también tengo que decir que avanzamos hacia la lógica de la acreditación y que este modelo trata de apuntar hacia allá. Y es que con la experiencia de los que hayan caminado el camino podamos también superar y avanzar en impactos directos a la calidad de las instituciones de educación superior. Bernardo, gracias por la pregunta. Y me pueden linchar por lo que yo le voy a contestar si el escenario fuera un escenario de ciencias básicas. Me he encontrado con gente de muchos escenarios. Me impresionó, y lo dije públicamente y lo repito acá, me impresionó cuando me reuní con las facultades de ciencias básicas y ellos argumentaban que en investigación, desarrollo e innovación en ciencias básicas era imposible la participación del sector productivo. Que era imposible, yo no lo podemos invitar ni a ver. Yo les preguntaba a ellos si eso era una generalidad o era una excepción. O sea, no, es una excepción. Si es una excepción, lo trabajamos como excepción. Pero la vocación del programa de generar alianzas y de que el sector productivo no sea un invitado de piedra sigue siendo válida aún en las investigaciones de ciencias básicas. Lo digo porque el caso de las facultades de administración es contrario, es el contrario. Si hay un escenario donde hay mayor pertinencia en la creación de alianzas y en la vinculación del sector productivo es en la investigación en la administración de empresas. No es un secreto para nadie que yo he sido gran defensor de la inclusión de ese sector, de la inclusión de retos específicos de investigación y también lo digo con claridad en temas que son muy afectos a mi corazón como la responsabilidad social, el valor compartido, el desarrollo del liderazgo, gobierno de las organizaciones, etc. Así que bienvenidas todas las propuestas de investigación, hay enorme pertinencia. Por supuesto que la lógica es una lógica institucional, pero allí ya se vienen conformando las alianzas. Tenemos un estimado de que se podrán presentar aproximadamente 48 propuestas
y de esas 48 propuestas saldrán hasta 8 alianzas financiables, y ahí hay un juego bien importante de articulación interinstitucional para que un ejercicio de administración de empresas no se nos quede por fuera por políticas institucionales de la propia entidad. Me han preguntado mucho, bueno, ¿hasta cuántas alianzas puede participar una entidad de educación superior? En todas, salvo el papel de Universidad de Ancla que mencionábamos y que podemos hablar ahora más en confianza y en conversación social. Ese papel de las universidades ancla sí tiene unas limitaciones. Una universidad no puede fungir como ancla sino hasta en 2 propuestas, en 2 focos distintos. Es la única restricción. Una entidad de educación superior, por las temáticas y los focos estratégicos, podrá participar en todas las propuestas que quiera. Y los recursos serán accesibles en la medida en que la lógica y la gobernanza de las alianzas sea la adecuada. 2 reflexiones finales para no abusar de su tiempo. La primera, las universidades se han impactado con el modelo que nosotros les hemos propuesto. Se han chocado un poco. Nos dicen a nosotros, oiga, pero entonces ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que conformar un consorcio o una unión temporal? Y mi respuesta por experiencias anteriores es la siguiente: lo que usted considere más adecuado. ¿Por qué? Tenemos una experiencia previa que ustedes conocen mucho mejor que yo en Colombia, que es la experiencia de los centros de excelencia, que es muy parecido, un modelo muy similar a este que promovía alianzas. Bueno, en centros de excelencia el gobierno dijo, bueno, usted tiene que conformar un consorcio. Y la gran queja posterior fue, es que usted me obligó a hacer un consorcio y fue lo peor que pudimos hacer para hacer una alianza. No estamos predeterminando el modelo. El modelo de gobernanza que determine la propia alianza va a ser fundamental, incluso en la selección, número 1. Número 2, hemos pedido con el Banco Mundial, por supuesto, que los evaluadores, los pares y los tomadores de decisión en el otorgamiento de estos recursos sean pares internacionales, no nacionales. ¿Por qué? Porque ustedes mejor que yo también saben las resistencias, las especulaciones, las suspicacias que puede generar que sean pares locales los que evalúen la selección de esos proyectos. Y hay una buena noticia, y es que hay una iniciativa que quiero que todos tengan en referencia, y es el esfuerzo que se ha hecho en el ámbito iberoamericano por la conformación del Banco Iberoamericano de Pares Evaluadores, que no se puede quedar en una buena intención y en una bonita intención retórica de los ministros y cabezas de ciencia y tecnología de Iberoamérica, que se tiene que convertir en un verdadero instrumento que apoye este tipo de iniciativas y que le dé, al menos desde ese punto de vista, la transparencia que queremos en la selección. Y yo, así como dije que gracias a Dios no era el director de Colciencias, también digo que gracias a Dios no soy parte de ningún modelo de selección. Mi papel ha sido simplemente, como asesor externo, ayudar a elaborar esta estrategia, que con humildad también digo es siempre perfectible. Yo no me creo que Colombia Científica sea perfecto y que no hayamos cometido ningún error y que todas las variables estén contempladas y estén controladas. No, con humildad digo que seguro el modelo es perfectible, pero que hemos caminado un camino de rigor, de profesionalismo y de compromiso con el país y con todas esas realidades que ustedes han puesto sobre la mesa en esta conversación. Bueno, son ustedes muy amables, muy generosos por su tiempo.